Muy buenas tardes a todos y a todas. Les habla Carla Minet. Me acompañan hoy las periodistas Jennifer Wiskovich. Hola, Carla. Bienvenida. Y Omaya Sosa Pascual, cofundadora del CPI y editora de proyectos especiales. Omaya Sosa Pascual. Saludos a todas las personas que nos ven hoy en este Facebook Live. Es una edición especial de Giving Tuesday, un día, una efeméride que se conmemora a nivel internacional como el Día de Dar, y es como una especie de pausa dentro de esta época de mucho consumo, de muchas compras, pero el Día de Dar pues nos ofrece una oportunidad para mirar otras cosas, ¿verdad? Proyectos de solidaridad, el trabajo que hacen las organizaciones sin fines de lucro, aquí en Puerto Rico en particular, y el Centro de Periodismo Investigativo, por supuesto, siendo una organización sin fines de lucro, se inserta, ¿verdad?, en esta tradición y nos sumamos una vez más. Pueden las personas que nos ven apoyar al Centro de Periodismo Investigativo y nuestros proyectos de este año para Giving Tuesday entrando a nuestra página web periodismoinvestigativo.com o también a la plataforma de Giving Tuesday Puerto Rico, donde pueden buscar al Centro de Periodismo Investigativo. Las donaciones que recibimos el día de hoy van dirigidas a una meta muy especial de integrar a tiempo completo a un periodista o a una periodista dedicado a los temas de salud, a investigar y a fiscalizar la industria de la salud en Puerto Rico y al sector de la salud y los temas de salud pública, por supuesto, el desempeño del gobierno en procurar la salud de los puertorriqueños. Parte del trabajo que viene haciendo el centro ya por los últimos 15 años, pero con mucho énfasis en los últimos 6 años, diríamos, especialmente después del huracán María, tiene que ver con el tema de la salud, ¿verdad? No hemos podido evitar tener que fijarnos y dedicarnos a cubrir ese tema. Después del huracán María se hicieron múltiples investigaciones relacionadas con las muertes y con las condiciones de salud de las personas fallecidas directa o indirectamente por el huracán, y luego encima nos cayó la pandemia, por lo cual también nos obligó a hacer muchas investigaciones. Vamos a empezar por ahí un poquito, ¿verdad? Ustedes han sido dos periodistas anclas que han hecho gran parte de las investigaciones de salud en el centro, así es que háblenme un poco de cuáles recuerdan como las más importantes de las investigaciones que se han hecho en temas de salud. Bueno, sin duda yo creo que, como mencionaste, el huracán María fue como una de las más importantes que hemos hecho. Lo trabajé con Omaya, ¿verdad? Incluso ese fue mi inicio en el CPI, que lo recuerdo por eso también. O sea, que llegaste ahí a... Sí, llegué a darle la mano a Omaya en esa investigación que ya había, ¿verdad? Ya había comenzado, porque ya tenía esa incertidumbre de lo que estaba pasando en Puerto Rico, y entonces yo me uní a trabajar con ella allí. Así que yo creo que esa es una de las historias más importantes que hemos trabajado. Y después, como mencionaste, llegó la pandemia y ahí trabajamos un sinnúmero de historias también relacionadas al impacto que tuvo la pandemia en los puertorriqueños, sobre todo en la mortalidad. Uh-huh. Ese fue nuestro, vamos a decir, inicio, escuela, con el uso de esa base de datos de mortalidad de Puerto Rico, que llevábamos luchando desde años antes realmente en los tribunales, como parte de lo que hace el CPI, que es reclamar información pública, ¿verdad? Que muchas veces el gobierno nos dificulta a la ciudadanía acceder, y ahí durante ese desastre aprendimos la importancia de esa base de datos y en monitorear y en fiscalizar lo que está ocurriendo con la salud pública en Puerto Rico, y también prevenir, ¿verdad? Ayudar a salvar vidas cuando están ocurriendo cosas que pues realmente no necesariamente el gobierno está monitoreando y está diciéndole a la ciudadanía. Así que después de eso justo viene la pandemia, como tú dices, y estábamos listas, ya Jennifer y yo nos habíamos acoplado a ver qué estaba ocurriendo con la mortalidad al inicio de la pandemia, que todos recordaremos que no había pruebas disponibles, que fue uno de los escándalos también, todo el asunto de las compras de las pruebas, ¿verdad?, de COVID. Y ahí pudimos detectar, antes de que se pudieran hacer pruebas a gran escala, que ya había un exceso de mortalidad por COVID en Puerto Rico que no estaba siendo registrado con esa lección. Y la gente muchas veces no sabe lo que esto implica, pero es mucho trabajo, es trabajo arduo, intervienen muchas más personas que no somos nosotros nada más. Tú editas muchas de esas historias, tenemos también personas que nos apoyan en datos, tenemos a Gabriela Carrasquillo ahora en el equipo, tuvimos a Laura Moscoso también.
gente que expertos que se consultan en temas de epidemiología, demografía, muchos expertos estadístico, que se consultan, y esto es un trabajo pues muchas veces mínimo de 3-4 meses, a veces de hasta un año, como el que estamos publicando en el día de hoy, así que vayan a periodismoinvestigativo.com, donde estamos hoy inaugurando un proyecto muy importante, muy grande que hicimos en conjunto con el Washington Post, donde estamos hablando en profundidad con lo que está pasando con la mortalidad en Puerto Rico ahora, básicamente desde el año pasado, y que se está extendiendo hasta donde hemos podido constatar también al 2023. Es un tema que se ha hablado muy poco, se mencionó un momento a principio de año y nunca pues el Departamento de Salud habló en profundidad de las causas de esta mortalidad histórica, como ponemos ahí. Es lo más alto que hemos visto en más de 20 años. Y creo que amerita verlo. Ese es el hallazgo más importante, esta historia que se publica hoy, una investigación conjunta de casi un año del periódico Washington Post y el equipo del Centro de Periodismo, y tiene su versión en inglés hoy en el Washington Post, y la versión en español entonces la encuentran en la página del centro. Y esencialmente eso que acabas de mencionar, Omaya, es el hallazgo más contundente probablemente, ¿verdad? Una mortalidad que sobrepasa lo que hemos experimentado por lo menos en las últimas 2 décadas en Puerto Rico. ¿Y cuáles son las razones para esa mortalidad? Que es lo que ustedes profundizaron e investigaron durante esa investigación. ¿Cuáles pueden haber sido, cuáles son las causas que ustedes identifican como las más importantes para ese exceso de muertes? Pues lo que pudimos encontrar junto al equipo del Washington Post y el análisis de datos que hicimos, ¿verdad?, con mucho apoyo también de todo tipo de expertos de primera línea, es que uno de los motores principales sigue siendo el COVID, pese a que tenemos vacunas, pese a que tenemos medicamentos. El COVID realmente fue la mortalidad más alta durante toda la pandemia, fue el año pasado, cuando ya teníamos vacunas y teníamos medicamentos. También hay una parte muy importante que está siendo impulsada por 5 tipos de enfermedades. Estamos hablando de las enfermedades mentales, incluyendo alcoholismo y sobredosis de drogas. Estamos hablando de condiciones cardiovasculares. Estamos hablando de condiciones neurológicas, particularmente el Alzheimer, fallo renal y las condiciones endocrinas, o sea, condiciones crónicas como la diabetes, que sabemos que es bien alta en Puerto Rico. Exactamente. Y para esta historia, Jennifer, ustedes, una de las protagonistas de esta historia es la familia de Margarita Gómez Falcón, o sea, Margarita Gómez Falcón, que fallece a causa por distintas razones que quiero que me expliques, y su familia, ¿verdad?, que nos cuenta su historia desde el barrio Juan Asensio en Aguas Buenas. ¿Por qué esta historia es importante? Háblanos de quién es Margarita y de cómo llegaste a ese caso. Bueno, yo llegué a ese caso porque luego que hicimos el análisis con el Washington Post, Aguas Buenas salió como el municipio que tuvo la mayor tasa de mortalidad en el 2022. Estamos hablando de casi un 50%, si no me equivoco, o sea que fue el que estuvo en el top, ese municipio. Entonces yo me muevo a la base de datos que Omaya estaba hablando ahorita, de mortalidad, y saco los casos particulares que murieron en Aguas Buenas durante el 2022 para entonces identificar y ver un poco, ¿verdad?, las causas de muerte que se repetían más y que había un poquito de qué había pasado allí. Entonces yo, cuando identifico esos casos, pues yo tenía ya unas fuentes en Aguas Buenas, pues yo las llamo, ¿verdad?, para entonces tratar de que me ayudaran un poco a ver cómo yo conseguía los familiares de algunas de estas personas, porque yo quería indagar un poquito más en qué había sucedido con ellos, y así que llego a donde Margarita. Y el caso de Margarita, pues obviamente es el caso emblemático que nos permite pues entender todas esas condiciones de salud, pero también el estado del sistema de salud que no estuvo y no respondió adecuadamente a sus necesidades de salud y a su situación y condiciones de salud. Exacto. Incluso en el caso de Margarita, sus familiares nos cuentan que ella había tenido unas situaciones ya médicas previas, ¿verdad? Incluso ya había tenido que recurrir a llamar a la ambulancia en una ocasión, y pues en esa ocasión la ambulancia llegó, pero la próxima vez la ambulancia, lamentablemente, según ellos nos cuentan, ¿verdad?, se tardó aproximadamente 2 horas en llegar a la casa de Margarita, y ya lamentablemente ella había fallecido. Y entonces, pues, lamentablemente, pues, ese es parte de ese triste caso que nosotras encontramos para ilustrar lo que estaba pasando en Aguas Buenas. ¿Y Margarita falleció por COVID?
No falleció directamente por COVID, pero ella había tenido COVID, según nos contaron sus familiares. Sí, tiene una combinación, que de, hubo una condiciones combinación de que es condiciones. realmente, Sí. por eso fue tan emblemático este caso de lo que encontramos. O sea, ese caso es simplemente uno que ilustra la tendencia, ¿no? Lugares remotos, lugares pobres en Puerto Sí. Rico, donde hay pobre acceso a los servicios de salud. Sabemos que ahora mismo hay una crisis de médicos. Aguas Buenas también es el lugar que menos médicos tiene per cápita, uno de los tres primeros que menos Sí. médicos tiene per cápita en Puerto Rico. Son menos de 10. ¿No? Y especialistas creo que son 1 o 2, o sea, realmente no tienen médicos, esos datos también los pueden ver en la historia. Y realmente ella, como dijimos, o sea, hay unas causas, una serie de factores que se combinan aquí, la apertura, la eliminación de todas las restricciones del COVID a finales del 2021, entonces sale todo el mundo a la calle con una idea, ¿verdad? Sabemos que Puerto Rico le fue bastante bien comparativamente durante esos primeros 2 años de la pandemia, pero cuando salen todas estas personas, una isla envejecida, ¿verdad? Con muchos adultos mayores a la calle, con su serie de vacunación ya incompleta, porque comenzaron con impulso, pero después se quedaron cortos, eso también está en la historia. Hubo un rezago. Hubo un rezago en continuar con los refuerzos y con las bivalentes. Y ahora mismo, hoy día, el porcentaje de adultos mayores con la vacuna bivalente al día es súper bajo, es cerca del 20%. O sea que tenemos a la mayor parte de nuestros adultos mayores expuestos. ¿Y cuáles han sido los esfuerzos de vacunación de esta población que vive en más de un 95% en la comunidad? No viven en hogares de cuidado prolongado por parte del Departamento de Salud, pues prácticamente ninguna. Porque son personas que se les hace muy difícil movilizarse, no hay transportación. Que lo vimos en Aguas Buenas también, según ¿verdad? Nos contaba Ana Vilma Medina, la trabajadora social, nos decía, el pueblo está... los servicios médicos están diseñados para que la gente vaya a donde ellos, pero realmente ellos no pueden, no tienen carro, no tienen, ¿verdad? Todo tienen que Incluso depender se de menciona en la historia que el tema de las guaguas también tienen problemas ha sido con eso. O sea, cada vez ha habido menos disponibilidad de guaguas para mucha gente moverse. El video que encabeza la historia es bastante curioso y Jennifer y yo insistimos en que se utilizara porque llegar hasta allá nada más es una carreterita de un solo carril que van en espiral subiendo y por ahí hay montones de casas, ¿verdad? Hasta ese barrio donde aún con un vehículo de motor pues es retante llegar a las comunidades y todos esos servicios que antes llegaban a la comunidad, nos cuenta la trabajadora social, pues se han ido eliminando. Así que realmente estas personas están bastante desprovistas. Ellos dicen, el hermano de doña Margarita dice que él es la ambulancia del área. Sí. Él mismo es quien lleva y monta a la gente, ¿verdad? En los carros. Y en esa ocasión no la pudo montar porque ella estaba pesada y ya estaba sin fuerza, entonces no pudo cargarla y montarla en el carro. Sí, y en el caso particular de Aguas Buenas también los médicos se concentran todos en el pueblo. Entonces es muy complicado de Los poquitos que hay. Los poquitos que hay están en el área del casco urbano. Entonces las personas que viven en lugares como Juan Ascencio se tardan más de media hora en llegar allí al y son pueblo, tan pobres los al área. servicios que entonces tampoco van allí. Nos contaban ellas que ellas iban a Calle para poder obtener, ellas no se aventuraban normalmente a ir a lo poco que había en el pueblo porque realmente pues no había los servicios que necesitaban. Y este caso de Margarita nos ilustra, ¿verdad? Una realidad mucho mayor que están viviendo claramente una población bien grande en Puerto Rico, que ya sabido está que hemos tenido, ¿verdad? Que se ha reflejado un envejecimiento de la población en Puerto Rico y estamos viendo que casos como el de Margarita y las estadísticas de exceso de muertes en el 2022 nos apuntan a que hay una fragilidad, si pudiéramos decirlo así, en la salud de las personas mayores en Puerto Rico, y eso combinado con la falta de médicos y especialistas disponibles, el problema de acceso a esos servicios de salud por transporte y por lo que fuera, entonces se convierte, ¿verdad?, en un cóctel molotov que nos lleva a lo que estamos viendo. El Departamento de Salud, ¿qué pito toca en esta situación, verdad? Porque el Departamento de Salud se supone que procure servicios para atender estos problemas de salud precisamente. ¿Es consciente el departamento del problema que refleja y los hallazgos que tiene? Mira, yo quiero empezar por lo positivo, porque quisiera reconocer el trabajo de la epidemióloga del Estado, o como le llaman hoy, principal oficial de epidemiología, Melissa Marzán, quien por primera vez en mi recuerdo de los últimos años en un departamento de salud
hizo un estudio, encomendó un estudio, ¿verdad? Para hablar de la mortalidad como iba el año pasado. El estudio era preliminar, publicó a principios de año, no hablaba de las causas ni se adentraba, pero sí ciertamente hizo ese esfuerzo, que no se volvió a hablar del tema, que no se le dio promoción, que se le entregó un puñado de medios un viernes en la tarde, que nadie lee los medios. Pues puñado de medios donde no invitaron ¿verdad? Claro, donde no no estuvimos invitadas nosotras, quienes Así llevamos más de mismo es. 3 años pidiendo una entrevista con el doctor Carlos Mellado sobre estos temas tan importantes y no se nos ha dado. Pues, ¿verdad? Eso estoy segura que son asuntos que pues podrán discutir ellos en la interioridad de las oficinas y jamás nos dirán. Pero ciertamente, por lo menos, la doctora Marzán hizo ese esfuerzo y nos comentó en la historia, también lo dice, que está haciéndole, van a actualizar ese estudio y van a abordar esas causas. ¿Y cómo estuvo la mortalidad en el 2023? Lo están trabajando ya, pero lo publican a principios del 2024. Los estudios científicos pues toman más tiempo que el tipo de investigación que hacemos nosotros, ¿verdad? Y eso Pero lo comprendemos, ya, pero más allá de eso, los servicios que ha hecho el Departamento de Salud para bregar con la crisis enorme que hay en el sistema de salud. Poco o nada. O sea, las respuestas del doctor Mellado, que nos dio brevemente en esta historia, pues las pueden leer ahí. Está hablando de problemas de décadas del Medicare, de los fondos federales. ¿De qué estamos hablando? O sea, las residencias en Puerto Rico médicas se fueron a pique hace 20 años por decisiones del propio gobierno de Puerto Rico cuando privatizaron el sistema y perdimos el 70% de las residencias médicas. Eso no tuvo nada que ver con los fondos federales, ¿verdad? ¿Qué se ha hecho para corregir eso? Pues muy poco. ¿Qué se ha hecho nuevamente para hacer un outreach, como dicen en inglés, para llegar a todos estos adultos mayores que ya componen más de una tercera parte de la población de Puerto Rico, para lograr que tengan sus vacunas bivalentes al día? Prácticamente nada. Entonces, pues mira, deja mucho que desear lo que se ha hecho para trabajar con esta crisis que tenemos, que como decimos en la historia, en más de 20 años aquí no se ha muerto tanta gente en un año. Esa es la manera fácil de decir esto. ¿Por qué? Y la poca disponibilidad del secretario de Salud para atender estos temas con seriedad y que es lo que le toca constitucionalmente, es su deber. No entendemos por qué. Esa parte, pues, no sé qué opina Jennifer, pero yo no entiendo por qué. No, estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces se le ha solicitado entrevista, incluso a nosotros en el CPI, y no nos ha dado la entrevista. Y el Washington Post también le solicitó entrevista y tampoco se la dio el Washington Post, así que realmente... Aumaya, mencionaste hace un momento que la epidemióloga, la doctora Marzán, van a estar publicando un informe a principios del año próximo, pero ese informe va a corresponder al análisis de lo que pasó en 2022 o va a incluir 2023. Va a profundizar en las causas de 2022, que es lo que nosotros ya empezamos a abordar en esta investigación, que lo abordamos bastante, ¿verdad? Ellos lo harán desde su punto de vista más científico, pero también van a cubrir entonces si hubo ese exceso de mortalidad también en el 2023 y publicar en primavera, porque los datos tienen que cerrar. Pero esta historia que publicamos hoy ya anticipa que la tendencia en el 2023 se veía muy parecida al 2022. Que los primeros meses de 2023 ya se continuaba la tendencia. ¿Qué ocurre? Aquí tengo que decir que nosotros hubiésemos querido actualizar esto mejor, pero en ese momento el secretario Mellado dejó de darnos los datos completos, nos comenzó a dar los datos incompletos nuevamente después de 6 veces que hemos ido al tribunal a demandarlos y los hemos obtenido, y nosotros tuvimos que parar de actualizar, ¿verdad?, la historia, porque estábamos ya en los tribunales nuevamente enfrentando al secretario, quien insiste pues en retirar unos campos ahora que ya el tribunal ha ordenado que son públicos de esta base de datos, que son cruciales para nosotros, porque es la forma que nosotros tenemos de fiscalizarlo a él y a la agencia del registro demográfico. Si usted le elimina todos los nombres de las personas, los datos, nosotros no podemos saber si el caso, como doña Margarita, está bien registrado o no está bien registrado. Jamás. Si eliminan los campos de esa base de datos. No hubiésemos encontrado doña Margarita. No lo hubiese encontrado, así que eso es un ejemplo más de la importancia de que esa base de datos nos las entreguen completa. Ni hubiésemos podido hacer el exceso de muerte del huracán María. Tampoco. Porque realmente nosotros tuvimos que contrastar los datos y encontramos montones de errores en la forma en que se registraron esas muertes. La compañera Cristina del Marquiles también hizo una investigación en su momento sobre las abuelas que están a cargo de hijos
o hijas de mujeres asesinadas por sus parejas en casos de feminicidio, y la única forma que tuvo de encontrar precisamente a esas abuelas que le hablaron y les dieron sus testimonios de cómo están criando a esos niños huérfanos, fue usando la base de datos. Cristina del Mar encontró, identificó a esas abuelas, a esas mujeres asesinadas, le escribió cartas a los familiares usando los datos que están en la base de datos, y así logró obtener los testimonios y la experiencia de esas mujeres que están criando, abuelas que están criando a esos niños. Carla, yo creo que es importante que se diga que todas estas gestiones que nosotros hacemos con familiares de difuntos se hacen de una manera con mucha sensibilidad. Aquí a nadie se le obliga a hablar con nosotros, y creo que nunca se han negado a hablar con nosotros, No, diferente a lo que dice el Departamento de Salud en el tribunal. Al contrario, con los muertos de María nos agradecieron tanto y tanto cada llamada que honraba la muerte de su familiar, y en este caso doña Margarita también. No solo nos dieron la entrevista, nos dio la entrevista a toda la familia en 2 ocasiones. O sea que aquí la gente realmente lo que quiere es que se mejore el sistema de salud, que se reconozca por qué murió su familiar, y que muchas veces mueren por negligencia. Y que se reconozca de forma correcta, porque hemos tenido múltiples casos, algunos que tenemos amplia evidencia de que están incorrectamente registrada la causa de muerte en el registro. A veces tenemos funerarios registrando muertes que nunca han visto al paciente. A veces no, muchas veces. Tenemos, ¿verdad? En el huracán María supimos de médicos que les pagaban $50 y el mismo médico registra un montón de gente que nunca había visto. Entonces, ¿cuál es el interés de proteger a estas personas que realmente no están haciendo este trabajo de la manera, ¿verdad?, rigurosa que se necesita para proteger las vidas humanas de las personas que vivimos en Puerto Rico, poder saber lo que está pasando? Pues no entendemos. Esa lucha, ¿verdad?, que hemos estado dando por esa base de datos de temas de causas de muerte, y todas las investigaciones que, aparte de la que hoy se publica, que se han estado haciendo desde el centro sobre el tema de la salud, nos muestran, ¿verdad?, que hay tanto más que investigar. O sea, es inmenso, ustedes no dan abasto, y ustedes también atienden otros temas. Han atendido también, han generado investigaciones sobre el tema de la corrupción en el Departamento de Salud, específicamente en los contratos de tecnología, y trabajan con otros temas que trascienden el tema de la salud. Así es que lo que el centro está buscando en este punto, y viendo, ¿verdad?, lo que nos dicen estas investigaciones, lo que nos dice la información demográfica en Puerto Rico sobre este envejecimiento de la población y lo frágil que está nuestro sistema de salud, nos obligan entonces a tratar de traer a un periodista a tiempo completo dedicado o dedicada a investigar los temas de salud. Y estamos por eso recaudando fondos en este Giving Tuesday. Hoy todo lo que las personas aporten al CPI será pareado, así es que cada dólar va a contar por 2. Esto gracias a la generosidad de un grupo comprometido con la salud en Puerto Rico, como el doctor Fernando Cabanillas, Marian Cabanillas, Enrique Vilas, Javi de Jesús, José Pasalacua, Maribel Belaval y Ceciliana Suárez. Así es que les invitamos a hacer hoy su donación al centro. Es un día muy importante para nosotros, y así, de esta forma, lograremos hacer un mayor trabajo de fiscalización más consistente y más consecuente para poder entonces generar cambios, ¿verdad? Porque al fin y al cabo la razón para hacer estas historias no es otra que las cosas cambien. Para bien. Así es Sí, que la salud nos toca a todos y a todas. O sea, la salud es un tema, posiblemente el tema más importante en la vida de casi todos los ciudadanos en Puerto Rico. Sabemos la crisis que se está pasando, todas y todos lo vivimos cada vez que vamos a pedir una cita y nos dicen que va a ser en 9 meses. Los hospitales, pues ya sabemos la quiebra reciente del sistema más grande hospitalario en Puerto Rico, y dicen, ¿verdad?, en la legislatura que se vienen 10 o 11 quiebras más. O sea, no damos abasto. No, es un tema es un tema bien importante, demasiado importante. Sin hablar del tema de los planes de salud, ¿verdad? Y de los proveedores de salud, que son clase aparte y que merecen 3 Facebook Lives en el futuro. Bueno, y lo triste es que hay mucho dinero, Carla. Hay mucho dinero para la salud en Puerto Rico, y estamos sin servicio.
me quedo boba, incluso como estos planes de salud hacen donativos por $6 millones y yo digo, pero si no pueden apenas dar un servicio de calidad a la gente, ¿qué están haciendo donativos de millones de dólares? Es como un contrasentido. Hay muchos problemas y no, ¿verdad? Vemos qué está haciendo el Departamento de Salud para fiscalizar y mejorar a estos proveedores y mucho menos vemos lo que está haciendo ACES, que de eso no hemos tenido ni tiempo para hablar, porque ACES es el que maneja el mayor presupuesto de salud de Puerto Rico y no sabemos nada de ACES, ¿verdad? Hay un problema de transparencia ahí y de falta de fiscalización. Hay que decir que es un tema también a veces muy técnico, muy complejo de investigar, que toma mucho tiempo y esfuerzo. Horroroso, hay que decirlo, horroroso. Sí. Así que, pues, pero aquí estamos para eso, para lo que existe el centro y queremos hacer un mejor trabajo con esto. Así es que gracias a Omaya y a Jennifer por su labor en el centro y por acompañarnos en este Facebook Live. Contamos con el respaldo de las personas que nos escuchan y nos ven para lograr nuestra meta de Giving Tuesday. Pueden hacerlo entrando en nuestra página web periodismoinvestigativo.com y yendo a donaciones. Ahí tienen todos los mecanismos para hacer su donación, bien sea mediante PayPal, mediante la plataforma Network for Good, ATH móvil, y también tienen la información para enviar su cheque para aquellos que les gusta la chequera. Ahí tienen la dirección postal y también lo pueden hacer de ese modo. Si van a ATH móvil, pueden simplemente buscar donar y poner las letras CPI y van a encontrar la forma de donarle al Centro de Periodismo Investigativo. Pueden hacerlo en cualquier momento y ahí en nuestra página, si encuentran alguna dificultad, pueden escribirnos. También van a ver en el kiosco del CPI una serie de ofertas que tenemos para que la gente pueda, a cambio de su donativo, recibir productos del CPI. Así es que aproveche también y escoja su regalito de Navidad en el kiosco del CPI. Van a encontrar bultos, camisetas y otras cosas, otros artículos. Bueno, con esto me despido. Gracias al equipo del CPI detrás de las cámaras, a Sharon Tosas, a Norenit Feliciano, que siempre nos asisten. Y bueno, gracias a las personas que ya han donado y que ya han estado apoyando durante el día de hoy el CPI. La última actualización que enviaron era hemos alcanzado ya unos $15,000 al mediodía de hoy. Así es que lo que queda del día hasta las 12 de la noche vamos a estar contando cada donativo que nos llegue para tratar de cumplir con nuestra meta. ¿Cuál es la meta? 30,000. Hay que decirlo, 30,000, así que 30,000 es una meta ambiciosa, cualquier cosa pero es buena, estamos seguras, ¿verdad?, que la vamos a lograr. Claro que sí, cualquier donativo es súper bienvenido. Así es que hoy es el día para mostrarnos su apoyo y quiero de verdad agradecer a todas las personas que nos están pareando estos donativos de hoy, el doctor Cabanillas y a las personas que ya mencioné más temprano que han dado un paso al frente, ¿verdad? Y sido valientes y campeones con nosotros. Les agradecemos mucho su generosidad. Con esto nos despedimos. Muchas gracias. Hasta la próxima.